valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero, bienvenidos a esta clase de lengua española. Yo soy su profesora Marilis Camarena y es un gusto encontrarnos otra vez. Hoy es un día maravilloso para seguir aprendiendo. ¿No es así, Neurona? Claro que sí, profesora. ¿Cómo estás? ¿Lista? Estoy activa y preparada para alimentar mi base de datos con nuevos conocimientos. Muy bien. Yo sé que en casa también están listos para aprender. Antes, vamos a ver el siguiente mensaje.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Qué medidas estás tomando para prevenir esta enfermedad y seguir cuidando la salud de los tuyos y los que están a tu alrededor? No bajes la guardia. Ahora sí estamos listos. Vamos a conocer o a recordar qué hicimos en la clase anterior. Debemos recordar que en la clase anterior tratamos sobre el diálogo y aprendimos que este es una conversación entre dos o más personas, donde intercambian información, se comunican pensamientos, ideas y hasta deseos. Sus elementos fundamentales son los interlocutores y el mensaje. Además, este puede ser oral y escrito. El diálogo oral es espontáneo y expresivo y está cargado de elementos paralingüísticos. Es importante tener en cuenta las reglas básicas para tener un buen diálogo. En cuanto al estilo, este puede ser directo e indirecto, espontáneo o planificado. Un tipo de diálogo planificado es el debate, el cual es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión de un tema político entre dos o más personas. Tanto en el diálogo como en el debate debe primar el valor del respeto por las ideas de los demás. Así es, Neurona. El valor del respeto. Tómalo en cuenta. Ya que hemos hecho ese recorrido sobre la clase anterior, vamos a ver qué vamos a trabajar en el día de hoy. Pero antes, vamos a descubrir la palabra clave. Esta palabra clave, atención, nos va a dar esta idea, es como una brújula que nos va a llevar a este tema. Presten mucha atención. La palabra clave del día de hoy es publicidad. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación, siguiendo un plan de comunicación preestablecido. Bien, publicidad. Yo sé que ya tienen una idea. Es un tema que hemos trabajado en otras clases, que vamos a trabajar en el día de hoy. Y esta publicidad muy interesante está relacionada con los anuncios y este tipo de texto que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar el afiche. Conoceremos qué es un afiche, cuál es su función, su estructura y su importancia para esta labor de la publicidad. Neurona, ¿qué sabes tú del afiche? Vamos a ver, ¿has hecho afiche en algún momento? Así es, profesora. El afiche es aquel que trata de entregar un mensaje a un público combinando las imágenes con texto de manera estratégica. Muy bien. A continuación, vamos a observar el siguiente texto. Como verán, estamos frente a un tipo de texto con el cual nos encontramos a diario. Si vamos a la tienda, ahí está. Si estamos en el cine, nos topamos con él. Estamos frente a un tipo de texto muy utilizado por la publicidad. Como ven, aquí se presenta una información breve sobre productos de hortalizas variados.
Profesora, veo que este tipo de texto guarda una gran importancia en la publicidad. Es así, Neurona, estás en lo correcto. Y todo lo que hemos analizado y lo que estamos viendo nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un afiche. Entonces, ¿qué es un afiche? Es un tipo de texto cuyo propósito principal es informar, incitar, seducir a un gran número de personas con escritos atractivos y visibles a distancia. Este tipo de texto sirve para trabajar la función apelativa del lenguaje, aprender a ser lo más directo posible, economizando términos, saber escoger palabras con fuerte connotación. ¿Te acuerdas, Neurona, de lo que es la connotación? Es el significado simbólico o figurado de una palabra, frase o expresión. Muy bien, así es. Este texto también es relevante para jerarquizar las ideas, darle prioridad a lo que realmente necesita prioridad. Nos ayuda también a buscar y seleccionar formas gráficas y topográficas, articular el texto y la imagen. Todo esto con el firme propósito de convencer al lector de algo determinado, ya sea comprar o vender un producto, asumir una postura de pensamiento para realizar una acción determinada por quien está motivando este afiche. Entonces, ¿cuáles son las funciones del lenguaje que se priorizan en un afiche? Hay dos funciones principales: la función apelativa y la función persuasiva. Desde la función persuasiva, el afiche logra convencer al lector sobre lo que está publicitando. Por su parte, la función apelativa logra la reacción que se busca en el lector. Profesora, es decir, que si estamos vendiendo un producto determinado y al realizar una campaña publicitaria logramos venderlo, se ha cumplido la función del afiche. Así es, Neurona, estás en lo correcto. Se ha cumplido la función del afiche para lo cual su autor lo planeó. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del afiche, cómo está estructurado. Vamos a ver. Para lograr el objetivo previsto, se debe tomar en cuenta la estructuralidad de esta tipología textual. Esto es, la combinación de sus dos componentes principales con el espacio. ¿Cuáles son esos dos componentes principales? El componente textual y el componente visual. En la parte textual se encuentra el título, el cuerpo del texto y el eslogan. El título debe ser atractivo. En el cuerpo o desarrollo se dan los detalles concretos del producto o servicio que se desea publicitar o que queremos que utilice el destinatario del texto publicitario. El eslogan es una frase breve, sencilla, atractiva, vistosa, fácil de recordar. A propósito de eso, Neurona, ¿cuál es esa frase que está contenida dentro del video que vemos siempre al inicio de la clase? ¿Cuál es el eslogan? Tú lo sabes y yo también. Muy bien, tú lo sabes y yo también. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta, como hemos venido diciendo, es el elemento visual. De los elementos que componen el elemento visual, mencionamos los colores, las formas, tamaños, tipos de letras, imágenes, fotos, dibujos, etc. Los colores son usados para tranquilizar, estimular, vender y llamar a los consumidores a la acción. De esta manera, los colores en la publicidad tienen como objetivo primordial despertar sensaciones, ejerciendo atracción e influyendo en las decisiones del destinatario. En cuanto a las letras, estas deben ser de un tamaño legible, fácil lectura. En tal sentido, se recomienda usar letra script o molde. Las imágenes, fotos,
o dibujos juegan un papel muy importante en la elaboración del afiche publicitario, pues facilitan la comprensión textual y son referentes atractivos a la persuasión del lector. Como pudimos ver, el afiche es un tipo de texto que se puede utilizar para diversas actividades. Ahora vamos a ver un video sobre los más usados. Tipos de afiches. Afiches políticos. Esta variedad de afiches tiene como principal finalidad afianzar o modificar el pensamiento político de las personas con la intención de que se inclinen hacia una determinada ideología. Su uso es muy común en tiempos electorales y campañas políticas, en virtud de que sirven para popularizar a los candidatos o partidos. Afiches deportivos. Los afiches deportivos están destinados a promover cualquier tipo de actividad relacionada con el mundo de los deportes. Estos carteles pueden proporcionar información asociada con un evento, un juego, competencia o también comunicar mensajes publicitarios sobre una marca de ropa, zapatos o artículos deportivos. Afiches sociales. La característica principal de los afiches sociales es su orientación hacia temas que son de importancia para las comunidades o sociedades. Por lo tanto, su contenido suele ser informativo y de prevención. Casi siempre se realizan con la finalidad de dar a conocer una enfermedad y sus causas, tipos de adicciones o algún tipo de contagio por contacto sexual. Afiches didácticos. Este tipo de afiches tiene el objetivo de enseñar o transmitir un mensaje educativo sobre un tema determinado. Su diseño debe ser estructurado de tal manera que el contenido sea fácil de entender y así pueda ser asimilado en su totalidad por el público que lo percibe. Afiches ecológicos. Los afiches ecológicos son aquellos que cumplen con la función de informar sobre el medio ambiente y proporcionan herramientas para su conservación. El objetivo principal es despertar conciencia para el mantenimiento y cuidado de todos los elementos que conforman la naturaleza. Afiches publicitarios. Los afiches publicitarios son aquellos que dan a conocer un producto o servicio con la intención de que el público los conozca y luego los consuma. Esta variedad de afiches es una de las más comunes y lo que persigue es elevar las ventas y ganancias económicas a través de las compras. ¿Vieron lo interesante, lo hermoso que es un afiche, su gran utilidad para promocionar, para convencer sobre una idea? Independientemente del tipo de afiche, se nota el despliegue de creatividad, sin perder de vista, claro, su objetivo principal. Ahora, Neurona, me gustaría saber cómo están las redes, qué dicen los chicos allá. Pues le cuento que desde Cotuí, George Veras quiere saber, ¿es el afiche un texto argumentativo? George Veras, desde Cotuí. Gracias por escribir y qué bueno que estás ahí. Una interesante pregunta. ¿El afiche es un texto argumentativo? Recuerda, George, que el afiche tiene una intención marcada. Busca persuadir, convencer al lector sobre comprar un producto, sobre tomar una postura de pensamiento determinada. Recuerda también que el texto argumentativo es este que busca convencer al lector sobre una tesis que él está planteando. Por lo tanto, sí, el afiche es un tipo de texto argumentativo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora. Tengo a Nancy Osuna desde Padre Las Casas, Asua, con otra duda. ¿Cómo se puede identificar un afiche? Nancy, Padre Las Casas, ¿cierto? Así es, profesora. Qué bueno que nos escribes. Gracias. Muy interesante pregunta también. ¿Cuáles son las características de un afiche? Todos los afiches
como todo texto, cuenta con unas características que lo hacen distintivo, que lo pueden hacer resaltar frente a otros tipos de textos. Por ejemplo, el afiche cuenta con un elemento visual, una imagen, un símbolo, una fotografía, entre otros, para enfatizar el propósito de este afiche. Cuenta asimismo con una frase breve, fácil de recordar. ¿Recuerdas, Neurona, cómo se llama? Es el eslogan. Muy bien. Gracias, Neurona, por estar siempre atenta. Asimismo, el afiche ofrece una información sobre el producto o esa idea que nos están vendiendo y que el autor, el creador del afiche, nos está invitando a participar, a accionar. Su objetivo siempre es persuadir, convencer a la persona que lo lee. Este tipo de texto se lee de manera rápida, usa un lenguaje sencillo para convencer o llegar al mayor número de personas posible y cuenta con una jerarquización de las ideas. Vuelvo y digo, jerarquizar, ordenar, priorizar, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Aquí es importante destacar que cuando se habla de jerarquización, no es propiamente que lo más importante se pone al principio, no, sino que la jerarquización está hablando de que lo más importante es lo que está más destacado y a lo que el autor quiere que le presten atención. Se colocan siempre en los lugares públicos visibles, porque lo que queremos es que el mayor número de personas lo observen, lo vean. Profesora Marilis, ¿en qué otra ocasión se pueden utilizar los afiches? Muy bien, una pregunta interesante también la que hace Neurona. ¿En qué situaciones podemos usar el afiche? Los afiches, por lo general, se colocan en lugares abiertos, expuestos, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, con la intención de invitar a la comunidad educativa a participar de algún evento. Se utilizan afiches en colegios, en hospitales, en cines, en diferentes lugares, con la intención tal vez de crear conciencia sobre un tema de interés común. Profesora, de estos ejemplos se puede decir que podemos producir afiches dirigidos a un público general que prevengan enfermedades, problemas sociales o que alerten sobre casos emergentes como terremotos, incendios, ciclones o la pandemia. Correcto, así es. Y hablando de eso, Neurona, vamos a ver el siguiente ejemplo de un afiche propagandístico que intenta convencer al lector de realizar una acción. Vamos a ver cuál es esa acción. Estamos viendo una campaña de prevención contra el dengue. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos cero dengue. Esta campaña es orquestada por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Se puede identificar un mensaje lingüístico con un nivel informativo. Asimismo, podemos observar un mensaje iconográfico con una lectura denotativa, un significado manifiesto o literal de las imágenes. Y en tercer lugar, podemos identificar un mensaje icónico, simbólico o connotativo. Observamos que el texto está presente y contenido en cada una de las imágenes. Este mensaje es claro. El dengue es una enfermedad producida por el mosquito. Eliminando los criaderos, eliminamos el dengue. La disposición de cada imagen en este texto es muy intencional. Lo que busca es fijar el mensaje. Por eso, cada imagen guarda una estrecha relación con cada oración allí presentada. Muy importante eliminar los criaderos. Recuerden que aunque estamos luchando contra el COVID, no podemos olvidar nuestra batalla contra el dengue. Eliminar los criaderos. No podemos dejar de hacerlo. Ahora sí, vamos a pasar a uno de los momentos preferidos de la profe. Vamos a probar tus conocimientos y los tuyos, Neurona. Llegó el momento de la trivia.
Te presento el siguiente ejercicio. Completa la frase relacionada con el turismo y di de qué se trata a propósito de campañas publicitarias. Vamos a ver. República Dominicana. La República del Mundo es el eslogan de la marca País. Muy bien, Neurona, muy bien. Ahora, identifica los elementos de la campaña Todos por la Educación. Identificando. Impulsado por el Ministerio de Educación, su eslogan es Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Muy bien, aprendiendo en casa. Eso estamos haciendo ahora. Menciona 2 características del afiche. Una de ellas es jerarquización de las ideas y otra es busca persuadir al lector de tomar cierta postura. Excelente. 2 características y de las más contundentes. Y por último, este es un elemento del componente visual del afiche que permite entregar el mensaje. Es contagioso, corto y fácil de recordar. Me refiero a... Este ya lo hemos mencionado, es el eslogan. Correcto. Y hablando de memoria, vamos a ver cómo está la memoria de Neurona. ¿Puedes ofrecernos un resumen de la clase del día de hoy? Para demostrar que mi memoria está óptima, les resumo lo que aprendimos en el día de hoy. El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio, producto o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. Este cuenta con 2 tipos de componentes, textual y visual. Entre sus tipos se encuentran afiches políticos, sociales, propagandísticos, deportivos, publicitarios, entre otros. Muy bien. Hemos llegado al final de la clase. No olviden que si necesitan volver a verla, pueden visitar la página que ven en pantalla. Si tienen dudas o necesitan profundizar este tema, pueden consultar con el maestro que está en la escuela. Y al finalizar también, vemos la importancia del afiche y cómo este nos invita a darle soltura a la creatividad mediante la combinación de elementos textuales e icónicos. La lengua es creativa, la lengua es hermosa. Nos recuerda que todo se puede hacer. De hecho, todo tiene un tiempo debajo del sol, pero debes asignar un tiempo para cada cosa y, como decíamos, jerarquizar, darle mayor importancia y tiempo a las cosas que realmente lo merecen. Alguien dijo que el tiempo es como el dinero, debe invertirse y no gastarse, y no debe utilizarse en comprar lo que no quieres, sino en lo que necesitas. Entonces, ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Con quién lo estás invirtiendo? ¿A qué le estás invirtiendo? Prioriza lo que realmente debe ser priorizado. Dios, tu familia, tus estudios, tus sueños. Sueña. La imaginación es donde comienza todo, pero debes acompañar tus pensamientos con acciones. De lo contrario, serás solo un soñador. El cielo es el límite, pero el tiempo no se detiene. Aprovecha la oportunidad que te ofrece la vida. Ahora es el tiempo aceptable. Hasta la próxima y sean felices.
Salut et bienvenue à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous et sur votre maison. Que la paz de Dios sea sobre usted y claro, sobre su casa. Je suis Clément Gétuot, votre professeur de français. Prenez votre cahier de français, votre stylo, votre crayon et surtout votre bonne disposition pour apprendre la langue française. Estimados estudiantes de tercero, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a aprender a pedir y dar direcciones e informaciones haciendo énfasis en el modo imperativo y algunas preposiciones. Así que tomen su cuaderno de francés, su bolígrafo, su lápiz y sobre todo su buena disposición para aprender el francés. Salut Newon, ça va? Salut professeur. Oui, je suis très bien. Et vous? Oh, je vais très bien, merci. Et sachant que nos étudiants sont branchés, je me sens beaucoup mieux. Me siento muy bien, gracias. Y sabiendo que nuestros estudiantes están en sintonía desde casa, protegiendo la salud, me siento mucho mejor. Maintenant, nous avons une information de très grande importance à partager avec vous. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, no te olvides lavarte las manos, usar tu mascarilla, mantener la distancia física. Esto es preservar la salud y la vida. Y maintenant, vamos a ver cuánto te recuerdas de la clase anterior. Sí, profesor Yetro. Aprendimos algunas preposiciones para indicar direcciones, como por ejemplo, tourner à droite, à gauche, tout droit, au gaudet, entre otras. Y también aprendimos algunas frases de cortesía, como por ejemplo, excusez-moi, merci, de rien, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Yeah, ça a été une très bonne rétroalimentation, hein? ¿Te gustó y hiciste lo mismo? Exactement. Très bien. Maintenant, regarde les images et indique les directions. Ahora, observa las imágenes e indica las direcciones. ¿Tú habías hecho este ejercicio? Sí. Comencemos. Número 1. Tournez À gauche, Très bien. Tournez à gauche. Girez à la izquierda. Numéro 2. Continue. tout droit, Exactement. Continue tout droit jusqu'au coin de la rue Francia. Continúa recto hasta la esquina de la calle Francia. Numéro 3.
J'habite entre la pharmacie et le cinéma. J'habite entre la pharmacie et le cinéma. Vivo entre la farmacia y el cine. Numéro 4. Tournez à droite, à droite. Tournez à droite. Girez à la derecha. Très bien. Et numéro 5. Prenez la rue Éducation tout droit jusqu'au bout. Prenez la rue Éducation tout droit jusqu'au bout. Tomez la calle Educación recto, derecho, hasta el final. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Impératif. Imperativo. Impératif. L'impératif présent est un mode grammatical employé pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction, une invitation ou une prière. Imperativo. El imperativo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o consejos. Y voilà. Ahora vamos a retomar el diálogo de Pierre y Naomi de la clase anterior. Escucha con mucha atención las indicaciones de Naomi. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, monsieur. Comment puis-je arriver à la bibliothèque, s'il vous plaît? Eh bien, prenez la rue Duarte, allez tout droit jusqu'au bout et tournez à gauche. La bibliothèque est à côté de la pharmacie. Merci, mademoiselle. De rien. Y voilà. Como has observado, en la indicación de Naomi aparecen 3 verbos conjugados sin pronombres personales. Prenez, allez, tournez. Esto significa que están en modo imperativo. Por ejemplo, prenez es del verbo prendre, tomar o coger. Aller, en modo imperativo, del verbo aller, ir. Y el verbo o la expresión tourner, verbo tourner o girar. Bien, es bueno saber para qué usamos el imperativo. Para dar una orden, una oración y también para preguntar cosas o solicitar. Observe la structure des expressions suivantes. Observa la estructura de las oraciones o expresiones a continuación. Prends ton cahier de français. En esta expresión, prends ton cahier de français, aparece el verbo prendre. Prends ton cahier de français. Prendre, prends, prenons, prenez. Modo imperativo. Écoute et réponds. Écoute et réponds. Hay 2 verbos en modo imperativo. Segunda persona del singular. Observa y responde. Observe les images. Observa las imágenes. Observe, observons, observer. Del verbo observer. Choisis la réponse correcte. El verbo es choisir, choisis, choisissons, choisissez. Tourne à droite. Gira a la derecha.
tourne, tournons, tourner. Verbo tourner en infinitivo. Et finalement, continuer, tu dois. Continuer, tu dois. Continue recto. Continue derecho. Verbo continuer. Continue, continuons, continuer. Continuar. Très bien. Neuron. Le informo que nos acaban de llegar algunas preguntas de las redes sociales. Vamos a ver, Neuron. Desde Cotuí, Cotuí. Lisbeth Castro pregunta: Profesor, he observado que en todas las clases usted utiliza el modo imperativo. ¿Por qué? Très bien. Es porque en las clases el modo imperativo es muy común. Bien. Por ejemplo, cuando te digo, prends ton cahier, observe. Répète après moi, s'il te plaît. También tengo desde Yamasá a Valerio de la Cruz, que pregunta: Profesor, ¿cómo on dit haz tu tarea en francés? Très bien. Desde Yamasá, haz tu tarea. Fais ton devoir. Fais ton devoir. ¿Puedes repetirlo desde Yamasá? Fais ton devoir. Haz tu tarea. Très bien, très bien. Et maintenant, nous vous présentons notre nouveau segment, à savoir. Te presentamos nuestro segmento sin diccionario, a savoir. Escucha bien, ¿de acuerdo? Un camión, un avión, un autobús, une moto, un tren. Pero profesor, ¿acaso no están en español? Como si fuese, pero no está en español, están en francés. Escucha bien. Un camión, Un camión, un avión, un avión, un autobús, un autobús, une moto, una moto, un tren. un tren. Exactement. ¿Has visto que es fácil? Y son muchas más palabras que puedes interpretar o traducir del francés al español sin un diccionario. Puedes tú también elaborar tu lista de palabras que puedes entender sin diccionario de francés al español. ¿Quieres que te diga algo usando el modo imperativo? Acompáñame a la pizarra, por favor. Existen 3 grupos verbales como en español. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. ¿Qué tomamos en cuenta para conjugar un verbo en modo imperativo? Tomamos en cuenta el presente simple y 3 personas de la conjugación, 3 pronombres personales. La segunda persona del singular, la deuxième personne du singulier, tu. La première personne du pluriel, nous. Et la deuxième personne du pluriel, vous. Recuerda que en la conjugación en imperativo no usamos el pronombre personal. Ahora, observe aquí, tenemos el verbo observer, observar. Deuxième personne du singulier, tu, ok, observe. Observons, première personne du pluriel. Observer, deuxième personne du pluriel. Pero no le colocamos pronombre personal. Deuxième groupe, por ejemplo, el verbo choisir. Choisir, choisissons,
choisissez. Ahora te invito a recordar esta parte. Observer, observe, observons, observer. Choisir, choisis, choisissons, choisissez. Prendre, prends, prenons, prenez. Y ahora te invito a que observe más detenidamente el cuadro. Ahí está. Y voilà, ya has tomado nota observando el cuadro. ¿Puedes identificar oraciones en modo imperativo? Très bien. Et maintenant, trouve les phrases à l'impératif. Y ahora, encuentra las oraciones en modo imperativo. Escucha con atención. Numéro 1. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Numéro 2. Il faut tourner à droite. Il faut tourner à droite. Numéro 3. Je prends du café au lait. Je prends du café au lait. Numéro 4. Continue tout droit jusqu'au coin de la rue Francia. Continue tout droit jusqu'au coin de la rue Francia. Numéro 5. Écoute et réponds par vrai ou faux. Écoute et réponds par vrai ou faux. ¿Has encontrado las expresiones, las oraciones en modo imperativo? Vamos a ver. Ya las he identificado. Ouais. Las frases que están en modo imperativo son: Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Hable más despacio, por favor. Continue tout droit jusqu'au coin de la rue Francia. Continue jusqu'au coin de la rue Francia. Continúa recto hasta la esquina de la calle Francia. Ouais. Écoute et réponds par vrai ou faux. Écoute y réponds par vrai ou faux. Escucha y responde verdadero o falso. ¿Has entendido bien este ejercicio, esta actividad? Sí. Qué bien. Puedes decirle a tu profesor: Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Hable más despacio, por favor. Très bien. Et voilà, Neuron, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Sí, claro que sí. ¡Qué cortés, profesor! Hoy hablamos del modo imperativo, que se usa para dar órdenes, mandatos, ruegos y consejos, y solo se usa en 3 personas: la segunda persona del singular y la primera y segunda persona del plural. Y me gustó además esta indicación: Prenez la rue Educación tout droit jusqu'au bout. Tome la calle Educación derecho hasta el final. Es decir, que nunca paren de aprender. Exactement, Neuron, ça a été très bien. Merci pour cette excellente participation. Ah, recuerda, puedes consultar con tu profesor o visitar la página en pantalla para reforzar lo aprendido. No te olvides, tu conocimiento en la lengua francesa puede cambiar tu mundo. Agradecemos tu sintonía. Dios te guarde y te dé paz. Merci d'avoir été branché. Au revoir.
queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza, donde trabajamos con dos áreas de las ciencias naturales, la química y la física. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso educativo, esperando que puedas adquirir y sacar el mejor provecho de esta clase del día de hoy. Vamos a iniciar observando el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda que tomando estas medidas correctamente puedes ayudar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Y listo para iniciar la clase del día de hoy. Así es. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que los gases tienen propiedades específicas que los distinguen de otros estados de la materia, entre los cuales podemos destacar que no presentan forma ni volumen definidos. Además que sus moléculas tienen poca fuerza de atracción, por lo cual se expanden fácilmente. También aprendimos una de las leyes que rigen el comportamiento de los gases, que es la ley de Boyle, que establece que cuando la temperatura permanece constante, el volumen y la presión serán inversamente proporcionales. Muy buen resumen, Neurona. Estamos listos para conocer la palabra clave del día de hoy. La palabra clave es experimento. Experimento es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Los experimentos proporcionan ideas sobre causa y efecto por la demostración de qué resultado ocurre cuando un factor particular es manipulado. Estos varían mucho en objetivo y escala, pero se apoyan en la repetición de procedimientos y análisis lógicos de los resultados. Así es. Numerosos científicos han realizado diversos experimentos para llegar así a comprobar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el comportamiento de los gases, especialmente de los gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso cuyas partículas se mantienen en un número estable sin efectos electromagnéticos. Se trata de un gas hipotético, pero en la naturaleza existen numerosos gases que se comportan de manera similar a los gases ideales. Por ejemplo, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, el oxígeno, el radón, el neón, entre otros. Veamos entonces, ¿alguna vez te han puesto a vigilar una leche mientras hierve? ¿O has estado cocinando y cuando le colocas la tapa a la olla o al recipiente, ves que al aumentar la temperatura todo se derrama? El día de hoy le vamos a dar explicación a este fenómeno físico. Mientras tanto, creo que te toca limpiar la estufa. Pero vamos a ver,
Lo que pasa es que existe una relación entre la temperatura y el volumen, lo cual vamos a comprobar el día de hoy. Al finalizar la clase de hoy, estarás en capacidad de saber el concepto de un gas ideal, además de comprobar aquellas leyes que rigen el comportamiento de los gases, de enunciar la ley de Charles y Gay-Lussac y, lo más importante, cómo aplicar todo lo aprendido a la vida cotidiana. Acompáñame a observar el siguiente experimento. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento son un globo, un envase plástico, agua caliente y agua fría. Vertimos el agua caliente con mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es a colocar el globo en la abertura de nuestra botella. De esta manera. Y entonces introduciremos la botella al recipiente que contiene agua caliente. ¿Qué crees que sucederá? Aumentaremos la temperatura del aire que está dentro de nuestra botella, aire del que respiramos, con nitrógeno, oxígeno y otros elementos. A ver, observa detenidamente. Al aumentar la temperatura del aire que está dentro de la botella, este aumentó su volumen. Veamos qué sucede entonces cuando lo colocamos nuevamente en agua fría. Observamos. Al disminuir la temperatura, disminuye el volumen. Este fenómeno ocurre porque al aumentar la temperatura, el volumen también aumenta si la presión se mantiene constante. Esto nos explica la ley de Charles y Gay-Lussac, que dice que siempre y cuando la presión de una masa de gas permanezca constante, la temperatura y el volumen serán directamente proporcionales. Es decir, que al aumentar la temperatura, el volumen también aumentará. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuirá. Esto se explica con una ley, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques-Charles de alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. Así es. Entonces, vamos a ver, ¿qué te ha parecido hasta el momento la clase de hoy? Muy interesante, maestra, especialmente porque me encantan los experimentos. Así es. Los experimentos nos ayudan a darle una respuesta científica a los fenómenos que ocurren en la naturaleza. A ver, ¿tendremos alguna pregunta de las redes sociales? Identifico que tenemos dos preguntas. Daiselis Peña, desde San Pedro de Macorís, nos envía la siguiente pregunta. ¿Por qué los aerosoles no se pueden exponer al calor intenso? Muy interesante pregunta. Gracias, Daiselis. Sucede que los aerosoles no pueden ser sometidos a elevadas temperaturas. Esto ocurre porque cuando un gas está confinado, es decir, tapado en un recipiente, al aumentar la temperatura, en vez de aumentar el volumen, aumentará la presión. ¿Por qué? Porque como aprendimos en las propiedades de los gases, el volumen de un gas será igual a la capacidad del recipiente que los contiene. Entonces, como ya el volumen no puede aumentar más, cuando hay una elevación de la temperatura, lo que sucederá es que la presión aumentará significativamente, haciendo así estallar el recipiente.
Por eso debemos ser muy cuidadosos. Esto es porque Charles y Gay-Lussac dijeron también que cuando el volumen de una determinada masa de gas permanezca igual o constante, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Tenemos entonces la ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante y a volumen constante. Ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante y a volumen constante. ¿Qué otra pregunta tenemos, Neurona? Sheila Rodríguez, desde Los Cacaos San Cristóbal, nos pregunta si podemos utilizar fórmulas para comprobar la ley de Charles y Gay-Lussac. Muchas gracias, Sheila, por tu pregunta. Claro que sí. Existen fórmulas para comprobar las leyes de los gases. En este caso tenemos a presión constante, que será volumen 1 entre temperatura 1, será igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pero cuando el volumen permanece constante, la fórmula es la siguiente. Presión 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 entre temperatura 2. Si la presión es constante, el volumen y la temperatura serán directamente proporcionales. Y si el volumen permanece constante, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Veamos entonces algunos ejercicios. El primero dice de la siguiente manera. Si calentamos aire en un cilindro de acero a volumen constante de 20 grados Celsius a 120 grados Celsius, si la presión inicial es de 3 atmósferas, ¿cuál es su presión final? Entonces tenemos que la temperatura 1 es igual a 20 grados Celsius, la temperatura 2, 120 grados Celsius, la presión 1, 3 atmósferas, y la presión 2 la desconocemos, le colocamos un signo de interrogación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para calcular o comprobar la ley de Charles y Gay-Lussac debemos de tomar la temperatura absoluta, y la temperatura absoluta es el Kelvin. Entonces vamos a convertir de grados Celsius a Kelvin. Recuerden que para esto utilizamos la fórmula Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Entonces, 20 más 273 es igual a 293. Muy bien, 293 Kelvin. 120 más 273 es igual a 393. 393 Kelvin. Una vez que ya hemos convertido la temperatura a la escala absoluta, procederemos entonces a despejar nuestra fórmula. Tenemos que presión 1 entre temperatura 1 será igual a presión 2 entre temperatura 2. Como yo quiero conseguir la presión 2, debo ver cuál es la variable que está del mismo lado del signo de igualdad, y es la temperatura 2. Esta está dividiendo, por lo cual la pasaré al otro lado multiplicando. Tendré entonces que presión 2 será igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Presión 1 y temperatura 1 se quedan igual. La que pasa al otro lado en el despeje es la temperatura 2, que la pasé dividiendo con la presión 1. ¿Estamos claros hasta aquí? Procederemos entonces a sustituir cada variable por su valor. Presión 2
será igual a la presión 1, que es igual a 3 atmósferas, por la temperatura 2, que es igual a 393 Kelvin, entre la temperatura 1, que será igual a 293 Kelvin. A ver, neurona, si yo multiplico 3 por 393, ¿cuánto me da eso? 1179. Así es. Tenemos entonces presión 2 es igual a 1179 atmósfera por Kelvin, dividido entre 293 Kelvin. Ahora bien, cuando yo divido 1179 entre 293, ¿cuál será el resultado? Es igual a 4. Muy bien. Tenemos entonces que la presión 2 será igual a 4 atmósfera. Kelvin está multiplicando y Kelvin está dividiendo y se van una con la otra y me queda atmósfera. Si nos fijamos, aquí la temperatura 2 aumentó, por lo cual la presión 2 también aumentó. Es decir, que comprobamos que son directamente proporcionales. Veamos ahora otro ejercicio. El aire de un globo aerostático a presión constante ocupa un volumen de 125 litros, con una temperatura de 310 Kelvin. Luego de varias horas, la temperatura disminuye a 273 Kelvin. ¿Qué volumen ocupará el aire en esta última presión? Tenemos entonces que la temperatura 1 es igual a 310 Kelvin y luego fue de 273. Como la temperatura disminuyó, ¿qué crees tú que pasará con el volumen 2? ¿Aumentará o disminuirá? Vamos a comprobarlo. Tenemos que el volumen 1 era de 125 litros. Veamos entonces que como está en grado Kelvin, es decir, la unidad de temperatura absoluta, no tenemos que realizar la conversión. Tenemos entonces nuestra fórmula, volumen 1 entre temperatura 1 será igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y de ahí vamos a despejar la variable volumen 2. El mismo procedimiento. Como la temperatura 2 está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Tenemos entonces que el volumen 2 será igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y sustituimos cada variable por su valor. Volumen 2 será igual a 125 litros multiplicado por 273 Kelvin entre la temperatura 1, que son 310 Kelvin. A ver, neurona, si yo multiplico 125 por 273, ¿cuál será el resultado? 34.125. 34.125 litros por Kelvin entre 310 Kelvin. Kelvin que está multiplicando se va con el Kelvin que está dividiendo. Y si divido entonces 34.125 entre 310, ¿cuál será el resultado? 110. Así es. El volumen 2 entonces será igual a 110 litros. Nos damos cuenta que la temperatura disminuyó y el volumen hizo lo mismo, también disminuyó. Por esto, comprobamos la ley de Charles y Gay-Lussac a presión constante que nos dice que la temperatura y el volumen serán directamente proporcionales. Es decir, que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen
y si disminuye la temperatura, también disminuye el volumen. Otros ejemplos de la vida cotidiana donde podemos utilizar la ley de Charles y Gay-Lussac es en el globo aerostático. Vemos que al calentarse el globo, este se inflará y por lo cual se elevará. Una vez se enfría el globo, entonces el volumen disminuye y el globo también desciende. Además, cuando utilizamos una olla de presión o una olla a presión, podemos ver que como el volumen de la olla sigue siendo el mismo, cuando aumenta la temperatura, esto hace que la presión aumente en la misma proporción. También al destapar una soda o refresco, cuando lo hacemos, nos podemos dar cuenta que si está caliente o a una temperatura más elevada, los gases que se producen en el interior de la lata o de la botella van a hacer que éste se pueda derramar. Vamos entonces a pasar a nuestra trivia del día de hoy. ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. El primer enunciado dice así: a presión constante, el y la de una determinada masa de gas serán directamente proporcionales. ¿Qué palabras debemos colocar en estas dos líneas? Según lo que usted dijo, la respuesta correcta es el volumen y la temperatura. Muy bien. A presión constante, el volumen y la temperatura de una determinada masa de gas serán directamente proporcionales. Pasemos entonces al enunciado número 2. A volumen constante, la presión y la temperatura de una determinada masa de gas serán proporcionales. ¿Cuál es la palabra? Como usted dijo, serán directamente proporcionales. Así es, directamente proporcionales. Y el enunciado número 3 dice de la siguiente manera: si la temperatura de un globo aerostático disminuye, el globo, mientras que si la temperatura aumenta, el globo. ¿Cuáles palabras nos faltan aquí? Eso lo comprobamos con el experimento. Lo mismo pasa con un globo aerostático. El globo desciende, mientras que si la temperatura aumenta, el globo se eleva. Así es. Si la temperatura aumenta, el globo se elevará, mientras que cuando la temperatura disminuye, el globo descenderá. A ver, neurona, ¿crees que podrías darnos un resumen de la clase de hoy? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos sobre una de las leyes de los gases, la cual fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado por Charles, alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles y Gay-Lussac, la cual enuncia que siempre y cuando la presión permanezca constante, es decir, que sea la misma, el volumen de una determinada masa de gas será directamente proporcional a la temperatura absoluta de ese gas. De igual manera, cuando el volumen permanezca constante, la temperatura será directamente proporcional a la presión. Muy buen resumen, neurona. Espero que en casa hayas podido tomar notas al igual que neurona. Recuerda que si quieres volver a observar la clase del día de hoy, puedes visitar el enlace que aparece en tu pantalla. También te puedes acercar a tus maestros titulares, los cuales te ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos el día de hoy y a resolver cualquier duda que te haya quedado.
Me despido con una frase del pastor y activista en defensa de los derechos civiles Martin Luther King, que dice: tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para esto debes tomar la iniciativa de empezar. Muchísimas gracias por el favor de tu atención, esperando que la paz de Dios reine en tu vida y en tu corazón. Nos despedimos. Hasta la próxima.